tiene pues una mayor exigencia en cuanto a rendimiento, en cuanto a utilización de información, etcétera, ¿no? La primera cuestión que me encontré en Accenture cuando me dijeron que llevara la práctica de Big Data Analytics a nivel global, la primera, a los pocos días, una reunión en Estados Unidos donde la primera cuestión que se debatía era si existía el Big Data Analytics, ¿no? Entonces, bueno, el resultado fue que sí, si no, probablemente estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero es una cuestión que tiene bastante sentido, ¿no? Porque es verdad que es un término que hasta cierto punto pues está bastante inflacionado, todo el mundo habla de Big Data, es difícil establecer cuál es la diferencia entre lo que es el Business Intelligence tradicional y el Big Data. Es solamente una cuestión de volumen, lo que ahora consideramos volumen mañana lo va a dejar de ser, entonces cuál es realmente la esencia del concepto, ¿no? Yo creo que es un debate para empezar pues bastante interesante y que tiene contenido per se, ¿no? Hablando de cuáles podrían ser los aspectos que realmente hicieran que Big Data, en su vertiente, especialmente en la vertiente analítica, pues fuera una diferencia y fuera un cambio de paradigma con respecto al tradicional, dándole vueltas encontramos que había un elemento que creemos que realmente marca un antes y un después en el mundo de la gestión y también en el mundo del analytics, ¿no? Y es el siguiente, lo reflejamos en esta diapositiva y es simple, pero al final es el resultado de bastante reflexión alrededor de este concepto, ¿no? Como os digo, hablar de Big Data en términos de volumen no tiene sentido, porque es una cuestión relativa. Seguro que en 4 años lo que hoy consideramos pues cantidades prácticamente inmanejables de información va a ser algo bastante habitual, por lo cual es un criterio bastante pobre. Dentro de 3 o 4 años no estaríamos hablando de algo llamado Big Data Analytics o algo similar, ¿no? Pero sí que hay una cuestión que es una diferencia, y es que en el enfoque tradicional, el paradigma tradicional del análisis, evidentemente utilizábamos información que cambiaba dinámicamente, es decir, la información que teníamos de nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros contratos, etcétera, cambiaba al mismo ritmo que cambiaba el negocio. Es decir, los contenidos eran dinámicos. Pero la estructura de los contenidos que utilizábamos, que residía pues, en ciertas bases de datos, data warehouses, etcétera, esa estructura era más bien una estructura estable y una estructura finita. Finita porque estamos hablando de un conjunto limitado de tablas, de campos, etcétera, ¿no? Entonces podéis tener toda la complejidad que queráis, pero una complejidad que ya está limitada por ese factor, ¿no? Sin embargo, en el contexto actual, y fijaos que no hablo solamente de volumen, lo que sucede es un cambio importante. Y el cambio tiene que ver con el hecho de que no solamente el contenido cambia dinámicamente, sino que la estructura es una estructura gaseosa, nebulosa, fluida, que cambia constantemente. Cuando nosotros estamos poniendo nuestra atención en lo que se está diciendo en Internet, en la información de los clientes, en la información de los competidores, etcétera, lo que está haciendo en la web, tomando únicamente la web como punto de partida, y hay muchísimos más, ¿no? Ese es un ejemplo ya claro de que desde el punto de vista de cuál es la información, cuáles son las fuentes de información, cuáles son los tipos de formatos a los que tengo que prestar atención, esto cambia tan dinámicamente o más que el propio contenido, ¿no? Por lo cual el contenido lógicamente sigue cambiando, no puede ser de otra forma, pero es que la propia estructura de la información también cambia. Y esto genera un cambio de paradigma profundo, incluso con consecuencias, si queréis, hasta filosóficas, ¿no? si me apuráis. Y esto tiene que ver con lo siguiente, y en este cuadro lo vemos representado de una forma muy sencilla. En un contexto business intelligence tradicional, en un contexto, si queréis, de una forma más estrecha, en un concepto analítico tradicional, había dos cuestiones que eran clave. Uno, lo que yo sé de mi negocio, y me permite tomar decisiones y actuar y generar valor con ese conocimiento. Lo que yo sé que no conozco, oye, mira, pues yo no conozco cuál es el impacto de esta oferta específica en la venta de este producto. No lo conozco, pero sé que no lo conozco, con lo cual puedo generar una investigación, puedo desarrollar pues, algún tipo de enfoque analítico que me permita conocer qué relaciones están subyaciendo ahí, ¿no? El Business Intelligence tradicional ha tratado de dar respuestas, incluida la capa analítica, a las dos primeras cajas, lo que sé y lo que sé que no sé, y tengo que tratar de identificar. El gran cambio, y tiene que ver con ese contexto infinito y tan dinámico de la propia estructura del conocimiento al que podemos tener acceso, es que es muy importante desde el punto de vista de negocio y es clave porque en términos de cantidad es mucho más lo que no sé ¿vale? Parece un juego de palabras y parece un truco un poco semántico, pero tiene su trascendencia. Es decir, hay muchas cuestiones acerca de mi negocio, acerca de las decisiones que yo puedo tomar, que ni siquiera sé que pueden llegar a tener un impacto, y desde luego no sé qué impacto pueden tener porque ni siquiera sé cuáles son esas acciones. Y eso es lo que genera un cambio trascendental, que vamos a ir desarrollando posteriormente, porque genera un cambio trascendental que afecta a la forma en la que se hace análisis dentro de las organizaciones, al enfoque o función de este análisis,
y al tipo de capacitación desde el punto de vista de talento pues que requieren las organizaciones, ¿no? Lo cual este es un primer mensaje que es importante. Y esto no va a cambiar, ¿eh? Los datos crecerán, lo que hoy es poco volumen, mañana será mucho volumen, pero esto es una cuestión estructural. Y hay más cuestiones que tienen que ver con este cambio. Bajo mi punto de vista, la más importante es la primera, pero hay otras que también son muy relevantes. Desde el punto de vista de talento, lo hablaremos durante las sesiones, y probablemente después en la mesa redonda vamos a tratar también esta cuestión. Pero es cierto que se requiere un perfil profesional, unas capacitaciones que son muy distintas a las que se tenían hasta ahora. Esto del data scientist, que parece una definición pues prácticamente idealizada de lo que tiene que ser un profesional del conocimiento, con conocimiento en lo que se refiere a la parte analítica, con conocimiento de la parte tecnológica, que integre también un conocimiento de negocio. Es decir, pues eso es algo que, lógicamente, es un recurso muy limitado y muy necesario en las organizaciones. Los objetivos del análisis. Cuando estamos en una situación en la que no sabemos lo que no sabemos, hay un elemento que es básico, absolutamente, y que hace una diferencia en el enfoque analítico, y es el descubrimiento. Necesitamos instaurar dentro de las organizaciones la capacidad de estar continuamente generando nuevo conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso es lo que se llama descubrir. Descubrir relaciones, patrones, cuestiones que pueden tener un valor relevante para nuestro negocio. Y diferenciamos entonces dos objetivos principales. Uno es la automatización del aprendizaje, y que lo que consideramos que puede aportar un valor, porque es algo ya conocido que va a aportar valor. Estamos todavía en esa parte de lo que no sé de lo que sé que no sé, o de lo que ya sé. La automatización de esa parte es importante, pero el descubrimiento en todo ese universo que es desconocido para nosotros es también muy relevante. Por lo cual vamos a hablar después de estos dos conceptos, del descubrimiento y el de automatización del aprendizaje y del conocimiento. El foco también cambia. Y cambia de una forma que es muy relevante. Cambia en el sentido de que tenemos que llevar la inteligencia al momento en el que se produce la interacción. Y esto significa que no es que hablemos de un enfoque centrado en el cliente, o un enfoque, yéndome más atrás en el tiempo, centrado en segmentos de clientes, o centrado en el producto, si me voy a más atrás. Estamos hablando de la interacción. Y esto también provoca un cambio. Porque una persona es diferente de otras personas. Pero lo que es importante decir es que una persona también es diferente a sí misma en función de las circunstancias en las que estemos interactuando con él. Si nosotros queremos llevar el análisis, la inteligencia y la posibilidad de tomar una decisión en el momento exacto en el que se produce una interacción, con todas las condiciones de contorno, el contexto en el que se está produciendo, esto produce una explosión exponencial del número de procesos analíticos que requieren nuestras organizaciones, ¿no? Y eso es otro gran cambio. Hay otra cuestión que es la adaptabilidad, la adaptabilidad de los procesos inteligentes. Estamos hablando de la necesidad de que miles de procesos inteligentes que están sucediendo continuamente en nuestra organización sean capaces de modificarse conforme se modifica nuestro entorno. Y repito otra vez, no se modifica solo el contenido, se modifica la estructura. Es una modificación estructural del tipo de información que podemos tener disponible en un momento dado, ¿no? A eso lo llamamos autonomía. Autonomía en la capacidad de adaptación de las capacidades analíticas. Los datos que utilizamos son de cualquier tipo, y fijaros que normalmente cuando se habla de Big Data se pone mucho énfasis aquí. Yo solamente voy a decir esto, no voy a decir mucho más. Creo que hay otros elementos que, como digo, son más estructurales. En cuanto a escala, necesitamos industrializar los procesos, o gran parte de los procesos. Cualquier ámbito humano que implica el uso del intelecto y el ir evolucionando en el grado de sofisticación, parte de una fase más artesanal, más de descubrimiento, hasta una fase mucho más industrializada y más escalable. Y eso es en lo que estamos ahora en Analytics. Tenemos el grado de madurez suficiente para que grandes partes, no todo, pero grandes partes de lo que es analítico se pueda automatizar. Y luego os voy a contar algún ejemplo al respecto de esto. Y luego también está, desde el punto de vista de cómo se presta el servicio analítico, sin enfoque como servicio. Es decir, el hecho de no es, mira, yo quiero que me hagas exactamente esto, quiero que descubras esto que yo sé que no sé, y entonces quiero que me hagas un proyecto de 3 meses. No es eso, porque hay muchas cosas que te van a resultar de valor que ni siquiera sabes que no sabes. No puedes decir, búscame la relación precio, oferta, demanda. A lo mejor esa no es la pregunta, ¿vale? Entonces esto cambia mucho la forma de colaborar, ¿no? Y va a un modelo de servicio, un modelo de relaciones pues a largo plazo, ¿no? Esta es la visión general, ¿no? Y luego está la parte de los datos, donde quizá más allá de lo que es el volumen de información, la complejidad que pueda tener, el hecho de que utilicemos información textual, de redes sociales, etc. Lo que es interesante es cuál es el valor que tiene el dato para mi negocio. Y el valor del dato para mi negocio depende de muchas cosas. Depende de lo específico que sea ese dato, en el sentido de la información que me esté dando de una persona en un momento concreto, en ese momento de la interacción que os decía antes.
esa información es mucho más valiosa unitariamente, teniendo en cuenta esa persona, que si yo estoy hablando de información que me habla de cómo se comporta en general un determinado segmento de población, ¿vale? Desde el punto de vista unitario, pues, per cápita, la primera información es mucho más útil que la segunda. Y en función de cuál sea mi negocio, pues tendré información de un tipo, tendré información de otra, tendré diferentes niveles de agregación, tendré diferentes niveles de valor añadido en esos datos. El hecho de que industrias diferentes, en el caso pues, de un valor prácticamente integral en esta cadena de valor de los datos, es Google, obviamente, ¿no? Tiene datos, desde datos del mercado hasta datos de la interacción, momento de compra del cliente, incluso de la postcompra, ¿no? En otros casos esto está más limitado. La heterogeneidad de los niveles de información que hay en las diferentes industrias, ¿qué provoca? Pues que estemos asistiendo y vayamos a asistir a una tendencia importante, es el hecho de que se consoliden informaciones o se generen joint ventures entre empresas multisectoriales para tratar de monetizar, ¿no? Y ahí viene todo el tema el data monetization, tratar de monetizar, obtener más valor de los datos, ¿no? Esta es otra tendencia bastante relevante. Cuando hablamos de este cambio de paradigma, este cambio de paradigma tiene también una implicación importante y es una implicación metodológica, ¿no? Entonces, lo que os presento aquí es un doble bucle, veis ahí dos círculos con una serie de flechas, y estos círculos la idea es que se van moviendo constantemente, ¿vale? Y ese movimiento implica diferentes cosas. Podéis ver cada círculo como un ente separado, con su propia autonomía, o podéis ver los dos círculos retroalimentándose, que es la situación, digamos, ideal, ¿no? El primer círculo tiene que ver con el descubrimiento, tiene que ver con la caja en la que decíamos que no sabíamos lo que no sabíamos, cómo identificar pues, nuevas oportunidades, nuevas amenazas para el negocio, etcétera, etcétera. El segundo tiene que ver con, una vez que yo sé algo, cómo automatizo este conocimiento a través de un sistema inteligente. Es el segundo. Vamos a ver un poco cuáles son las fases, de forma muy general. Decir que, además de las fases, hay dos elementos que convolucionan, que están alrededor de los círculos, que es lo que llamamos visualization, la parte de visualización. Sabéis que se está hablando mucho de la importancia de la visualización de la información en un contexto pues, de información masiva como el que tenemos. Nosotros también pensamos que la visualización es importante, y es importante tanto en la fase de descubrimiento como en la fase de automatización. En la primera fase para descubrir, en la segunda fase para contar la historia, es el famoso storytelling. Y, por supuesto, el análisis está constantemente presente en cada una de las fases que os voy a comentar ahora de forma muy rápida, ¿no? En el bucle de la derecha empezamos en lo que llamamos from Big Data, de los grandes datos, ¿no? Información de diferentes fuentes, estructurada, no estructurada, redes sociales, todo lo que queráis que quepa aquí y tal, ¿no? Cuestiones de volumen, de complejidad y tal. El primer reto es diferenciar lo que es señal de lo que es ruido, ¿no? Vamos a proponer al final de la sesión un acertijo, haciendo un poco más interactivo, no para que se resuelva aquí, pero sí para que tengáis algo en lo que pensar si os aburrís en un momento dado, pero que tiene mucho que ver con este concepto, con el concepto de la diferencia entre lo que es ruido y lo que es información, lo que es dato y lo que realmente es información que te permite tomar una decisión. Y eso se llama filtrado, y para eso ya necesitamos capacidades analíticas. Ten en cuenta que cuando hablamos de filtrado podemos estar aplicándolo a sonido, podemos estar aplicándolo a imagen, podemos estar aplicándolo a información que estamos rastreando en una web donde la gente está comunicándose cosas y muchas de ellas pues, probablemente no son relevantes, o hay que identificar cuál es la parte de valor en esas comunicaciones, ¿no? La segunda es el tagging, el etiquetado. Aquí es donde definimos, oye, pues esto potencialmente puede resultarme útil, porque puede tener cierto vínculo con alguna parte de mi negocio, pues ¿con qué parte de mi negocio tiene vínculo? ¿Y con qué variables dentro de esa parte de mi negocio tiene relación? Esto es algo que tiene que ver con la percepción del cliente, tiene que ver con el precio, tiene que ver con un producto concreto, tiene que ver con un proceso, con un canal. Definimos una serie de metainformación acerca de la información que estamos filtrando. A continuación viene el modeling, es donde identificamos los patrones, cuáles son las relaciones entre las diferentes variables, cómo esas relaciones dan lugar a determinados comportamientos que tienen una cierta regularidad o una cierta irregularidad, porque también interesa identificar valores extremos o cosas extrañas, ¿no? El siguiente punto es el profiling, es tratar de explicar ¿y por qué esto pasa así? ¿Por qué hay unas causas o por qué hay ciertas variables que me están dando una información especial acerca de este fenómeno, ¿no? Hay otra corriente dentro de esta historia reciente del Big Data que dice, a lo mejor es un poco angulosa, pero lo que viene a decir es que el gran cambio que supone el Big Data en el mundo de la gestión tiene que ver con que en el modelo tradicional aristotélico, cuando tú consideras que conoces algo, es cuando sabes explicar las causas. Mientras que en un modelo de Big Data Analytics, la tendencia es a que nos importe más el qué que el por qué.
En un sistema de recomendación, por ejemplo, me interesa mucho que cuando yo recomiendo el cliente compre. Me da igual saber cuáles son las causas que me llevan a esa recomendación. Eso es verdad, pero siendo verdad también es cierto que la capacidad técnica que tenemos ahora mismo a nivel analítico y a nivel técnico también nos está permitiendo ser mucho más eficiente a la hora de encontrar pues, correlaciones y estructuras de causa-efecto mucho más complejas. Y un ejemplo de esto, para que veáis que no hablo en vacío, es pues, todo lo que es la aplicación en sanidad, en genómica, etcétera, donde tienes un montón de variables y es obligatorio que tengas que ver cuál es la interacción de ciertas proteínas, de ciertos genes, de ciertos componentes para dar lugar a un resultado o a otro. Con lo cual, tenemos la capacidad técnica para encontrar patrones, tenemos la capacidad técnica para encontrar relaciones subyacentes en esos patrones, con lo cual no estoy muy de acuerdo con ese punto de vista. Y luego viene la parte del testado, es cuando pues, decimos, pues creo que efectivamente este es el tipo de patrones que sí, que se producen, creo que las causas tienen que ver con esto, vamos a testar y ver si esto realmente se corresponde con informaciones históricas de otros periodos, o voy a lanzar una acción sobre mi base de clientes o sobre mi negocio para ver si esto realmente se confirma. Este es un proceso continuo de aprendizaje, de descubrimiento. Cuando identificamos algo que realmente merece la pena, por ejemplo, imaginaos que hemos aplicado este proceso para descubrir un tipo nuevo de fraude. El fraude está muy bien porque es un comportamiento muy dinámico, ¿no? Entonces vale muy bien como ejemplo aquí, ¿no? Este bucle nos ha permitido identificar una nueva fuente de información que implica una alta correlación con un fraude en el uso de tarjetas de crédito, por poner un ejemplo. Bueno, pues eso es un nuevo factor o un nuevo conocimiento acerca de lo que está sucediendo. Cuando yo tengo ese nuevo conocimiento, lo que hago es decir, mira, yo que tengo una serie de redes neuronales, una serie de sistemas que están todo el rato aplicándose sobre mis datos para medir la probabilidad de fraude de esta transacción concreta, pues voy a enriquecerlo con esta información nueva. Por eso los dos bucles se están retroalimentando. Esta parte de la derecha, donde se produce la fase del aprendizaje automático, donde tú puedes simular, oye, ¿qué pasaría si yo contabilizara esta nueva regla como una nueva regla de fraude? ¿Estaría disparando los falsos positivos o no? ¿Cómo decido al final qué es lo que hago? Lo ejecuto y al final me da una respuesta. La cuestión es que la segunda parte puede, digo puede, es condicional, puede ser mucho menos exigente en cuanto a personas que la primera. Es decir, el grado de automatización en Analytics al que podemos llegar en esta fase de la derecha es muy alto, y en algunos casos puede ser completo, ¿no? Esta es un poco la visión de este doble bucle en lo que se refiere a capacidad analítica, ¿no? ¿Esto de Big Data realmente en la práctica cotidiana de una empresa hace algún tipo de diferencia? Pues creemos que sí. Esto es un ejemplo que habla de lo que es un enfoque de pricing en un contexto tradicional y en un contexto Big Data. En un contexto tradicional, pues sabéis que cuando tú quieres tratar de mejorar tu política de fijación de precios de una forma dinámica, pues tú utilizas información histórica de cómo funcionan determinadas promociones, determinados precios ante los clientes, y tratas de ir con esas evidencias históricas y construir algún tipo de curva de elasticidad precio-demanda, que es la que te dice, oye, mira, pues tengo este margen de variación de precios, esto probablemente tendría este efecto en la demanda, probablemente estas curvas son distintas para diferentes tipos de clientes, para diferentes segmentos, pero eso es el enfoque, digamos, más tradicional, ¿eh? Desde un punto de vista Big Data, ¿qué elementos adicionales podríamos estar integrando aquí? Pues, por ejemplo, uno sería incorporar un elemento de inteligencia competitiva. Inteligencia competitiva significa que en función del sector puedo tener mucha información relevante para mi negocio acerca de cuál es el tipo de ofertas y el precio de esas ofertas que mis competidores están haciendo. Y para ello, pues por ejemplo, tengo Internet. Tengo pues, cuáles son las promociones que están haciendo estos competidores, tengo los comentarios que están haciendo los clientes acerca de las promociones, tengo webs de comparación de precios donde puedo introducir robots para hacer búsquedas de determinadas combinaciones de factores para identificar el precio, etc. Eso ya es un contexto infinito en cuanto a las alternativas que tengo, es un contexto que llamaríamos de Big Data Analytics. Podemos enriquecer con información acerca de las personas, no solamente de los precios. Podemos decir, oye, pues de esta persona puedo enriquecer su información si cruzo información con información que hay en las bases de datos en las redes sociales, en un LinkedIn o en un Facebook o lo que fuera, ¿no? Si hemos establecido previamente un proceso, y esto es importante, que me permita cruzar la información, pues es algo que se puede hacer también. Con lo cual, este elemento también nos permite enriquecer de una forma significativa la información. Tenemos un ejemplo de esto en una demostración que hemos hecho hace poco, en la que mejoramos los sistemas de fijación de precios de seguros utilizando información de hábitos que obtenemos de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y luego, todos estos sistemas siguen también un patrón que es para nosotros fundamental en el posicionamiento analítico de Accenture, que es el concepto de lo que llamamos el always on. Always on significa que el sistema, ese doble bucle que antes os enseñaba,
tiene que estar constantemente dando vueltas, tiene que estar constantemente funcionando, tiene que estar constantemente identificando, ojo, que ahora para esta combinación de factores este precio no funciona, probablemente porque el sistema está continuamente aprendiendo. Estas tres diferencias, el cómo podemos introducir sistemas que estén captando precios de la competencia, cómo enriquecemos información de los clientes con las redes sociales, cómo podemos hacer que el sistema automáticamente esté generando modelos dinámicamente para autoadaptarse, es una diferencia con el enfoque tradicional. Lo de la derecha para nosotros es Big Data Analytics y lo de la izquierda es Analytics tradicional. Como esto habría muchos ejemplos, hemos puesto alguno más, detección de fraude, personalización, todos tienen diferentes matices, pero bueno, si queréis luego en los pasillos lo podemos comentar, voy a ir un poquito más rápido. Aplicaciones del Big Data, ¿no? Bueno, hay muchas, esta diferencia de paradigma, esta diferencia de enfoque al final tiene muchas consecuencias. Hay tres que para nosotros son especialmente importantes, ¿no? Y es cuando tú relacionas esto del Big Data Analytics con el concepto de velocidad, speed, escala y el concepto social. Estos son los tres elementos que consideramos bastante importantes. Voy a explicarlos muy brevemente porque no es objeto de entrar en el detalle de ellos, ¿no? Pero por ejemplo, en cuanto a velocidad, a ver, siempre lo cuento, quienes hayáis estado en una presentación, este ejemplo lo conoceréis muy bien, pero cuando tú entras en internet, el proceso que se sigue para presentar tu publicidad parece mágico. O sea, tú entras en una página web, imaginaos la que queráis, el país, el mundo, lo que sea, un sistema hace un seguimiento de la información que se tiene de vosotros a través de la cookie, analiza cuál es la relación entre el interés que suscita en vosotros diferentes contenidos publicitarios, diferentes anuncios, conforme a cuál ha sido esta historia de navegación. Y eso, bueno, digamos, ese score, esa puntuación que dice, mira, este anuncio específico para esta historia de navegación merece esta puntuación. A continuación se analiza, bueno, a continuación por decirlo de alguna forma, se analiza la información del website al que os vais a dirigir. Cómo está estructurada la información, dónde aparecen los banners, arriba, abajo, hay que hacer scroll, no hay que hacerlo, cuál es el contenido textual de la información a la que estáis accediendo, de qué se está hablando. Y cruzamos esa información con la de millones de páginas web que tienen contenidos similares y volvemos a hacer otro score, que mide cuál es el grado de interés que ha suscitado diferentes tipos de anuncios, diferentes tipos de publicidad en esos contenidos. Con lo cual ya tenemos dos cosas, que es una clasificación de anuncios por tu histórico, tu comportamiento, y una clasificación de anuncios por el sitio al que te estás dirigiendo. Mezclamos esto de alguna forma y al final decimos, mira, pues en esta cuestión concreta, de ahí viene lo que antes os comentaba de la interacción, el llevar el analytics al momento de la interacción, es en ese momento cuando decimos, mira, pues yo apostaría por ponerte este anuncio, un anuncio de cámaras de fotos digitales y pagaría por ello 4 milésimas de euro. Y en ese momento estoy compitiendo con otros motores que están haciendo lo mismo. ¿Cuál es la gracia del asunto? Pues que tenemos que hacer esto muy rápido. Tenemos que utilizar información estructurada, no estructurada, generar modelos muy dinámicamente y estamos resolviendo del orden de 150.000 transacciones por segundo. Este es un ejemplo. Si queréis introducir algo más de sofisticación analítica y para que veáis que el analytics, cuando se hace con un criterio y con un conocimiento metodológico, es una diferencia competitiva, lo que os he contado ahora es lo que hacen todos los sistemas de real-time bidding. Pero hay un elemento que es bastante diferencial en nuestra aproximación y es el siguiente. Hay otra fuente de variación aquí que es muy importante, que es tu competencia. Cómo la competencia está fijando precios para colocar sus anuncios, ¿no? Si tú fueras capaz de entender cómo la competencia relaciona la historia de navegación de una persona con lo que es el contenido del website, para, a función de eso y de diferentes tipos de publicidad, poner un precio u otro, podrías competir de una forma mucho más eficiente. Puedes decir, mira, pues esto lo voy a ganar y lo voy a ganar con la puja mínima. O sea, me voy a rebasar en una milésima de euro lo que ha sido la puja de mi mayor competidor. Es evidente que eso genera un valor económico importante. Aquí entra en juego, bueno, va a la redundancia como voy a decir ahora, pero lo que es la teoría de juegos. La teoría de juegos nos permite tratar de desenmascarar cuál es la estrategia que nuestros competidores están aplicando. Para eso tenemos que perder a propósito, y a veces ganar a propósito con precios especialmente altos. Pero si lo hacemos bien y el experimento lo diseñamos bien, tenemos la capacidad de desenmascarar lo que están haciendo los competidores y eso genera una ventaja competitiva radical. Es un ejemplo, yo creo que muy bueno, de analytics de alto rendimiento y como con una capa adicional de sofisticación, pues hacemos una diferencia en el ámbito competitivo, ¿no? Luego hay otro ejemplo, que es el ejemplo de la escala. Entonces, cuando hablamos de escala hablamos también de esto, lo decíamos antes. Cuando estamos trasladando la decisión al momento de la interacción, esto multiplica el número de procesos analíticos en la empresa. Un proceso analítico lo vamos a definir como un proceso que empieza en los datos, termina en los datos y en el medio lo que está haciendo es algún tipo de cálculo analítico para tomar una decisión, ¿vale?
y entre medias pues, hace algún tipo de acción, interactúa con el cliente, con el proveedor, con lo que fuera. A principios del año 2000, o incluso en la década de los 90, el número de procesos analíticos en una empresa era muy limitado, unas pocas decenas, algo para riesgos, algo para fraude, algo para marketing, pocas cosas. El nivel de agregación que se utilizaba era muy grueso. Voy a hacer un modelo para planes de pensiones, y ya está. Y para mí todos los planes de pensiones son iguales. Voy a hacer un modelo para, yo qué sé, para lácteos, y son todos iguales. En el momento que estamos yendo más a la interacción y a definir mucho más concretamente cómo vamos a construir esa interacción, ese diálogo con el cliente, esto se multiplica. Y la situación ahora es que estamos hablando de que la necesidad es de miles de procesos analíticos produciéndose constantemente en una organización. En el enfoque tradicional, el tiempo medio para hacer un modelo analítico, obtengo los datos, los limpio, los analizo, hago el preanálisis, hago el modelo predictivo, veo que es bueno, lo comparo con otro, me quedo con 2, 3, 4 semanas. Es algo que es inviable. Entonces, la tecnología tiene que permitirnos cambiar esto. Os cuento una anécdota, voy a tratar de acelerar, pero os cuento una anécdota que creo que es relevante, y es el premio de Netflix. No sé si conocéis Netflix, es una empresa americana de alquiler de películas, a través de la web. Entonces, en el año 2007 instauró un premio de $1 millón y dijo, mira, voy a dar un premio de $1 millón al que consiga reducir en un 5% el error de mis modelos de recomendación. Yo tengo un modelo de recomendación que me da un error determinado, me parece que está en el error de 0,86 de error cuadrático medio, que es una forma de medir. Y mira, si me bajas de 0,81, $1 millón. Lo que sucedió después fue muy interesante porque empezaron a participar pues, muchos centros de investigación, empresas, etcétera, ¿no? Al cabo de 3 semanas ya había muchos equipos que habían mejorado el 0,86, que era el 0,87 de partida, que había desarrollado durante algunos años Netflix. Pero después las mejoras fueron muy lentas, mejoras de una décima, de otra décima, y a partir de ahí pues cosas mucho más pequeñas, ¿no? Conclusión, pasó 1 año y medio, ya que yo no bajaba del 0,81 de patada, estaba en 0,82, pero era ya asintótico, la mejora no había mejora, ¿no? Al final lo que se decidió hacer fue los equipos que estaban en el top 10, hicieron un acuerdo y dijeron, mira, vamos a hacer una mezcla de los modelos, vamos a hacer un ensemble modeling, que es la mezcla de modelos y una serie de criterios estadísticos, para ver si así pues, conseguimos que el conocimiento que un modelo no tiene y que otro puede mejorarle se compensa y a lo mejor nos puede dar un resultado satisfactorio. Y en efecto, después de 1 año y medio, trabajando equipos de todo el mundo, llegaron a un resultado de 0,80, no sé cuánto, o sea, bajaron efectivamente ese nivel que habían puesto como objetivo, ¿no? Lo más interesante también es que el modelo resultante, este modelo híbrido, este modelo ensamblado, era tan complicado que no lo podían llevar a la práctica, por lo cual el resultado teórico está bien, pero el práctico ninguno. Todo esto para decir que si tú estás en un contexto en el que tu universo de información es limitado, es finito, como pasaba en el modelo tradicional, o como pasa en el modelo actual, cuando la fase de descubrimiento, que es la fase donde todo es infinito, ya la has resuelto, entonces, con un conjunto limitado y finito de variables, con una variable a predecir claramente determinada y con un método de trabajo que sea sistemático, que sea correcto y que sea solvente técnicamente, la mejora en un momento determinado es asintótica. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, nosotros hemos hecho test con el enfoque de automatización de modelos predictivos y lo que vemos es que el modelo predictivo en unas horas es capaz de generar resultados que, voy a decirlo de esta manera, no son peores que los de un modelo generado mediante métodos tradicionales con personas, ¿no? Ese es un mensaje a tener en cuenta, Y yo creo que además vamos a ver bastantes cambios en los próximos tiempos, ¿no? Todo lo que es la tecnología en memoria, que nos permite todavía acelerar mucho más los tiempos, nos puede permitir obtener resultados bastante interesantes, ¿no? Y esto da lugar también a un cambio en la forma de vender servicios, ¿no? De un enfoque donde un modelo tiene que ver con unas horas hombre y unos tiempos de duración, pues a un modelo donde puedes vender paquetes de modelos predictivos basados en el número de modelos que contratas, ¿no? Y luego está el otro componente, y con esto voy a terminar, porque creo que me estoy excediendo, que es la perspectiva social, que es muy importante también. La perspectiva social es también un cambio de paradigma. El paradigma tradicional es, oye, ¿cómo es el cliente? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se comporta? Bueno, lleva al momento de la interacción, pero ¿cómo es el cliente? Desde la perspectiva social me interesa mucho cómo es el cliente, por supuesto, pero me interesa mucho también cómo son los otros clientes o los otros consumidores, de forma más general, con los que se está relacionando. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Hay fenómenos de influencia entre ellos? ¿Puedo conseguir que esa influencia genere valor para mi compañía? Entonces, esa es la gran pregunta. Eso desde el punto de vista de marketing. Si hablamos desde el punto de vista del fraude, lo mismo. Oye, la relación que existe entre estas empresas puede ser sospechosa de estar enmascarando algún tipo de fenómeno fraudulento.
No lo voy a ver aquí, no lo vamos a ver, pero por ejemplo simplemente el ver las relaciones societarias de las estructuras delictivas como la red Malaya o lo mismo en Gürtel, etcétera, canta por sí solo, ¿eh? O sea que ese tipo de cuestiones son muy relevantes. Por lo cual, cuando hablamos de social, no solamente hablamos de relaciones entre personas, hablamos de relaciones entre cualquier tipo de entidad. Pueden ser páginas web, pueden ser personas, pueden ser empresas, pero muchas veces de ese tipo de relaciones pues emerge información muy relevante. Es más, las propias estructuras, los propios sistemas de recomendación de productos los podéis ver también en cierto modo como una red. Un producto está vinculado a aquellos productos con los que tiene más afinidad. Más afinidad significa que características más parecidas, o significa que lo compran clientes parecidos, o la definición de relación que vosotros queréis hacer. Cuando tienes una entidad y tienes una relación, tienes una red. Cuando tienes una red, puedes encontrar fenómenos de complementariedad o de influencia que son muy útiles para llevar a cabo pues, acciones útiles desde el punto de vista de negocio. Y realmente yo creo que el tiempo lo he consumido. No sé si hay turno de preguntas o los veremos después posteriormente. No sé si hay alguna pregunta, si no, luego al final en la ronda de...